hermanos y hermanas en Cristo, la Iglesia recuerda hoy a San Pablo de la Cruz, nacido en Italia en un ambiente de vida cristiana. Ya desde la niñez, Pablo Danei, ese era su nombre. Fue extraordinariamente piadoso y favorecido con toda clase de gracias místicas y hechos clamorosamente extraordinarios. Ordenado sacerdote, se dedicó a la prédica. Más tarde, reunió un grupo de compañeros con los que inició la fundación de la congregación conocida como Pasionistas. Su espiritualidad gira en torno a la pasión de Jesús. En su hábito llevan las insignias de la pasión de Jesús. Su misión principal consiste en la predicación al pueblo, especialmente sobre el misterio de la pasión de Jesús. La cruz encarnada en él es un mensaje de vida y salvación. De pie para recibir a los ministros. Yo vengo del sur y del norte, del este y oeste, de todo lugar. Caminos de vida recorro, llevando socorro, queriendo ayudar. Mensajes de paz y de canto, y cruzo montañas y voy hasta el fin. El mundo no me satisface, lo que busco es paz, lo que quiero es vivir. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Yo sé que no tengo la edad ni la madurez de quien ya vivió, mas sé que es mi propiedad buscar la verdad y gritar con mi voz. El mundo herido y cansado de un negro pasado de guerra sin fin, hoy teme la bomba que hizo y la fe que deshizo y espera por mí. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos llena con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidos, hermanos y hermanas, una vez más a la Eucaristía diaria que celebramos aquí en este Canal 13 para todos ustedes. Les ponemos en oración, pero hoy, celebrando a nuestro fundador San Pablo de la Cruz, ponemos en las manos del Señor en esta Eucaristía, primero que nada, nuestras vocaciones. Ponemos en las manos del Señor a todos nuestros estudiantes, a toda nuestra provincia, que lleva el título también de San Pablo de la Cruz, en todo el este de los Estados Unidos, y también a todas las ramas femeninas de los pasionistas y las pasionistas en el mundo. Una vez más, agradecemos a Dios su infinita misericordia para con nosotros, su capacidad de perdonar. Por eso nos acercamos a su gran amor, a su gran misericordia, con un corazón contrito, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso, de ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Padre, la intercesión de San Pablo de la Cruz, presbítero, cuyo único amor fue Cristo crucificado, nos alcance tu gracia, para que, estimulados por su ejemplo, abracemos con fortaleza nuestra cruz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Al profeta le toca una tarea bien precisa: anunciar a los que han vuelto a Jerusalén que Dios bendecirá sus esfuerzos. Todo se hará nuevo. Todos deben perseverar, porque pronto Dios visitará a su pueblo. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor, el día del desquite de nuestro Dios, para consolar a los afligidos. Palabra de Dios. Anunciaré a los hermanos la palabra del Señor. Anunciaré a los hermanos la palabra del Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre. Anunciaré a los hermanos la palabra del Señor. Proclamad día tras día su victoria, contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Anunciaré a los hermanos la palabra del Señor. Familia de los pueblos, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor. Anunciaré a los hermanos la palabra del Señor. Decid a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Anunciaré a los hermanos la palabra del Señor. Anunciaré a los hermanos la palabra del Señor. Dios nos abre con su palabra horizontes de esperanza infinita. Su promesa es liberación, prosperidad y bienestar, pero quiere que su pueblo camine sin desviarse. En Jesús la promesa se traduce en salvación y en predicación del Evangelio. De pie para la lectura del Evangelio. Antes cantemos el aleluya. Eres palabra de vida eterna, eres la resurrección de mis pasos, luz y guía, que alegra mi corazón. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti,
En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las gentes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda dolencia y toda enfermedad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Eres palabra de vida eterna, eres la resurrección de mis pasos, luz y guía, que alegra mi corazón. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Bien, hermanos y hermanas, hoy escuchamos esta primera lectura del profeta Isaías, una lectura muy profunda, interesante, porque es el toque de Dios, es la conexión o cuando el hombre, el ser humano se conecta con Dios, con su espíritu, que le fortalece, que le transforma, que le envía y le hace caminar por caminos que a veces uno no tiene planificado. Esa misma realidad del profeta, el Señor me ha ungido, es la experiencia que viven todos los santos, ¿verdad? Hoy estamos hablando de San Pablo de la Cruz, fundador de nuestra congregación, La Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera compartir con ustedes, entre datos biográficos y algunas experiencias de su vida, un poquito la historia de San Pablo de la Cruz. Lamentablemente, aunque llevamos muchos años en Puerto Rico, no creo que la figura de San Pablo de la Cruz sea todavía tan conocida. Pero gracias a Dios, este año, comenzando ahora en noviembre 22, comenzamos un año jubilar en torno a los 300 años de la historia de la congregación pasionista en el mundo, y buscaremos la forma de compartir con ustedes las diferentes facetas de este gran santo San Pablo de la Cruz y de todos los santos pasionistas. Sobre San Pablo, nació Pablo Francisco Danei Massari, nació el 3 de enero de 1694 en Ovada, Italia. Sus padres, Lucas Danei y Ana María Massari. Y San Pablo de la Cruz nace en un tiempo interesante de la historia que le va a llevar a él a responder radicalmente a este llamado que Dios le hace. Nace casi en el comienzo del siglo XVIII, en el llamado signo de las luces, donde se veía que la inteligencia humana tenía que estar por encima de la fe y la revelación, y esto trae problemas para que el ser humano crezca. La inteligencia no puede estar por encima. Entonces es muy parecido a lo que vivimos en nuestros tiempos de hoy, una pandemia de COVID, también un tiempo donde tenemos muy desarrollada la tecnología, pero muchas veces la tecnología mal usada también nos lleva a irnos por caminos oscuros y no necesariamente por los caminos de Dios, que podríamos utilizarlos para ello. Así que por eso es que San Pablo de la Cruz responde todavía en nuestra realidad, responde a aquel primer llamado, a aquella primera llamada que le hace Dios a su corazón. Pablo vivió su niñez, como lo hemos escuchado en la munición de entrada, en un hogar bastante cristiano. Sus padres ambos eran creyentes. Y ahí pasó sus primeras experiencias de vida, entre las cosas, entre alegrías y sufrimientos, como nos pasa a todos. Eran 16 hermanos, y de esos 16 hermanos solamente lograron vivir 6, o sea que tuvo o vivió la experiencia de la muerte de 10 de sus hermanos. Y también experimentaron situaciones económicas, como pasa en cualquier familia, especialmente si son numerosas,
hasta el punto de que San Pablo de la Cruz no pudo ir a la escuela como le correspondía porque tenía que ayudar a su padre en las tareas de la casa para alimentar a toda la familia. Su vida, su experiencia religiosa la podemos sustentar, diríamos, o es columna de ella, el ejemplo cristiano que le dio especialmente su madre Ana María, quien ejerció una gran influencia en la educación religiosa de Pablo. De los escritos de San Pablo, de su historia y biografías, recordamos como dato curioso que todos los pasionistas han mencionado que normalmente cuando San Pablo de la Cruz se daba un golpecito, se caía, algo así por el estilo, iba corriendo donde su madre y lo primero que su madre le hacía era que le enseñaba el crucifijo y le decía, mira, más murió Jesús, más sufrió Jesús por nuestros pecados y por salvar nuestro corazón. Así que es su madre la que empieza a sembrar en el corazón de San Pablo de la Cruz esta semilla de amor al crucificado. A los 19 años, Pablo tomó la primera gran decisión de su vida, la predicación de un sacerdote. Se cuenta que caló tanto en el corazón de San Pablo de la Cruz que decidió hacer confesión general de sus pecados y decidió consagrar su vida a Dios de una manera más radical y una manera más absoluta. Es lo que San Pablo mismo llamará después el momento de su conversión a la penitencia. Continuó su búsqueda entre aciertos y desaciertos. Cuando Dios llama, hay que entrar en discernimiento, y esto es lo que está haciendo San Pablo de la Cruz. Está dejándose llevar un poco por el Espíritu, pero en esa llamada del Espíritu está también la realidad personal de la persona, el romper con ciertas situaciones de la vida. Y San Pablo de la Cruz continúa su búsqueda entre aciertos y desaciertos, se enlista inclusive en las cruzadas, creyendo que este es el camino que Dios le pide seguir, y después se da cuenta pues que este no es el camino que Dios quiere en el momento. Aún así, un dato curioso que nos presentan sus escritos es que él siempre mantenía muchas horas de oración, practicaba o asistía diariamente a la misa y experimentaba grandes penitencias. Así que a pesar de que en este proceso de discernimiento él también emplea, ¿verdad?, y se da también a la oración como medida, la oración va a ser después uno de los pilares de la congregación para que el Señor le ayude a hacer este discernimiento. Cuando tenía unos 26 años, sintió la llamada de Dios a fundar una orden religiosa. Ya Dios le llamaba por otro lado. Y estas eran sus palabras que encontramos en su diario. Sentí mi corazón movido por el deseo de retirarme a la soledad. Me vino la inspiración de llevar una túnica, de andar descalzo, vivir en estrechísima pobreza y llevar con la gracia de Dios vida de penitencia. Me vino la inspiración de reunir compañeros para vivir con ellos, promoviendo en las almas el santo temor de Dios. Y algo interesante también en la historia, en la biografía de San Pablo de la Cruz, es esta visión donde se le aparece la Virgen María vestida con el hábito pasionista y el escudo pasionista, que luego va a ser el hábito que van a tener los religiosos pasionistas. Decía él sobre esta experiencia: me vi en espíritu vestido de una túnica negra con una cruz blanca sobre el pecho, y bajo la cruz escrito el nombre santísimo de Jesús con letras blancas. El 22 de noviembre de 1720, una fecha muy importante en la historia de San Pablo de la Cruz, Pablo se despide de su familia y se dirige a su obispo, ya un poquito más decidido a hacer algo radical con su vida. En una ceremonia sencilla y en su capilla privada, reviste a San Pablo de la Cruz con un hábito negro de ermitaño, más que nada una especie de sayal, como algo, una vestimenta de penitencia. Y 6 semanas después, el 1 de enero del 1721, San Pablo vive esta experiencia que la conocemos como la experiencia de Castelazo, que son unos 40 días. Lo vivió allí en la parroquia, en la iglesia de San Carlos en Castelazo, por eso le llamamos la experiencia de Castelazo. Y fueron lo que llamamos los ejercicios espirituales preparatorios para su misión de ermitaño y fundador. En adelante, después de esta experiencia, San Pablo de la Cruz San Pablo se llamará de la Cruz. Añade este título a su nombre por la experiencia
de verse vestido con el hábito pasionista. Así que esta fecha, el 22 de noviembre de 1720 y la salida 40 días después, el 1 de enero de 1721, son una fecha muy importante porque en esa fecha San Pablo de la Cruz escribe las reglas de la congregación y el diario espiritual. Este año, precisamente el 22 de noviembre, comenzamos el año jubilar para celebrar los 300 años de la historia de la congregación pasionista en todo el mundo. Estamos en unos 63 países, en los 5 continentes, somos unos 2.500 religiosos en todo el mundo, y a esto hay que añadir las ramas femeninas, aparte de la que él fundó, con otras ramas femeninas que se han fundado posteriormente, que forman un número más grande. Pues él escribe ahí las reglas de la congregación y el diario espiritual, en el que expresaba los sentimientos y vivencias interiores de esos días y que serían luego las líneas de la doctrina espiritual que viviría y enseñaría durante toda su vida. O sea que esto va a ser el fundamento de lo que luego va a enseñar a sus religiosos para que ellos también lo contagien con el mundo entero. Ya el primer día de esta experiencia escribe la idea fundamental y programática de toda su vida. Y él decía: no deseo saber otra cosa, ni quiero gustar consuelo alguno, solo deseo estar crucificado con Jesús. Y Pablo de la Cruz pasó luego meses después de esta experiencia, pasó meses en distintas ermitas de la cercanía, viviendo en soledad, participando de predicaciones, también incluso en alguna misión que logró realizar. Y en septiembre de 1721 se dirigió a Roma para pedir al Papa que le aprobara las reglas de la nueva orden religiosa, pero sufrió una gran desilusión. Lo que pasa es que el espíritu le estaba moviendo y estaba deshaciéndose. Es lo que pasa cuando uno se encuentra con las grandezas de Dios, o que Dios le entra al corazón y le ciega a uno. Y entonces se lo rompe para Roma, y la desilusión fue que, bueno, él no hizo ningún preparativo, simplemente se acercó a Roma con estas reglas que había escrito, y los guardias del Papa pensaron que esto era un vagamundo más de lo que decían, aparecían por las puertas también de allí. Y entonces no lo dejaron ni siquiera entrar. Fue rechazado por los guardias, que no le permitieron entrar, y aunque profundamente decepcionado, no se desanimó. En la Basílica María de la Mayor hizo un voto especial: dedicarse a promover con los fieles la devoción a la pasión de Cristo y empeñarse en reunir compañeros para hacer esto mismo. Ese precisamente va a ser lo que luego se va a convertir para nosotros, además de los 3 consejos evangélicos de pobreza, castidad y pobreza y obediencia, va a ser el 4.º voto, que es hacer memoria de la pasión que hacemos los pasionistas cuando hacemos nuestra profesión religiosa. Después de esto se le une su hermano Juan Bautista, que hasta su muerte fue el compañero fiel de San Pablo, aunque si nos fuéramos con los detalles, tuvo muchas peleas con él, porque él decía que su hermano Juan a veces como que era vago y que muchas cosas y que no sé qué, y San Pablo lo entrenó, porque San Pablo era bastante fuerte. Durante los años siguientes vemos a los dos experimentar la regla pasionista en diferentes ermitas y colaborando con las parroquias vecinas, en los catecismos, en las misas dominicales y sobre todo en la predicación, que era una de las tareas más fuertes y ha sido a través de la historia de la congregación pasionista. Luego se trasladaron a Roma, donde prestaron sus servicios en el Hospital San Gallicano, para así lograr que la Santa Sede les aprobara las reglas. O sea, pensaron, vamos a darnos a conocer. Fue una estrategia que usó San Pablo de la Cruz, así que se mudaron a Roma y empezaron a ayudar en este Hospital San Gallicano. Con la, diría yo, la dirección del Espíritu les lleva, porque una vez se ponen a trabajar en este hospital, el director del hospital les pide a ellos, pero mire, si ustedes como sacerdotes nos ayudarían más, no es lo mismo simplemente ayudarnos con los enfermos, ustedes podrían darle la unción si estuviesen ordenados, y los entrenan. Fue un pequeño curso corto, dicen la historia, le dieron un curso de teología pastoral, y en el 1727 fueron ordenados los dos. Yo pienso que es más que nada el Espíritu de Dios que los llevó de esa manera a ese hospital, y que este director fungiera como intermedio, ¿verdad?, para que Dios actuara y fueran ordenados sacerdotes. Siguiendo su gran impulso a vivir en la soledad
y a reunir más compañeros formaron la primera comunidad en el Monte Argentario, ¿verdad? Después tuvieron que ampliar y hacer allí la primera construcción del primer convento por el aumento de los religiosos que se inauguró en 1737. Posteriormente, ya mejor conocidos, una comisión de cardenales ya lograron llevar las reglas a Roma finalmente, pero no le aceptaron las reglas así como así. Una comisión de cardenales suavizó la gran austeridad de las reglas originales y en mayo de 1741 fueron aprobadas por Benedicto XIV, después de 21 años de escrita. Miren qué interesante. La insistencia, ¿verdad? Cuando uno tiene el Espíritu, la insistencia del Espíritu en San Pablo de la Cruz le llevó a no simplemente echarse atrás, que lo pudo haber hecho. A veces nos pasa, nos echamos atrás después del primer intento, no, 21 años después fueron entonces aprobadas las reglas. Eso sí, que las reglas les quitaron muchas de las penitencias que ellos hacían porque eran bastante fuertes. La nueva orden religiosa se llamaría Congregación de la Santísima Cruz y Pasión de nuestro Señor Jesucristo, título que expresaba el carisma peculiar en la iglesia de los pasionistas. Los religiosos pasionistas anunciarán por todas partes el misterio de la cruz y pasión del Señor, a lo cual se obligarán por este voto específico que hacemos los pasionistas. Es interesante también que originalmente el toque del Espíritu en San Pablo de la Cruz le lleva a llamarlos los pobres de Jesús, bien interesante. Y luego, pues con el tiempo, después de la aprobación de las primeras reglas, entonces cambian el nombre a Congregación de la Santísima Cruz y Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pablo de la Cruz encontró el sentido completo de su existencia en la memoria de Jesús crucificado, quien dio su vida por todos nosotros. En su asidua contemplación del crucificado, Pablo encontró un camino de acceso al misterio de Dios que es vida y amor y que desea descubrir el peso del pecado y del sufrimiento. Descubrió que Dios está cerca de los pobres, también de los ricos, pero es la intuición de San Pablo dar la vida más por los pobres en este sentido, porque veía que Dios estaba más cerca de ellos, también de los que no tienen nada, los que sufren las injusticias en el mundo, y sintió la urgencia de salir al encuentro de ellos para anunciarles al Dios de la vida, al Dios de la esperanza. Fundó la Congregación de la Pasión con la esperanza de que continuara haciendo presente al crucificado, que pronuncia su juicio sobre el pecado del mundo, que es la causa de la injusticia y del sufrimiento de muchos hermanos y hermanas, y hace al hombre capaz de amar de un modo nuevo. Quiso que la congregación fuera un signo humilde del gran amor de Dios. En 1771, Pablo de la Cruz fundó las Monjas de Clausura. Fue predicador de misiones populares y gran director espiritual. Pero lo que más impactaba de él era su testimonio de íntima unión con Dios, su devoción a la santidad. También tenemos que recordar que a través de la historia no son solamente las monjas de clausura. Hoy tenemos compartiendo aquí entre nosotros a las hijas de la Pasión, las hijas de San Pablo de la Cruz, y tenemos varias congregaciones y otras congregaciones que no necesariamente llevan el título de pasionistas, pero que también se dedican a vivir el carisma pasionista como tal. El 18 de octubre de 1775, a la edad de 81 años, Pablo pasó a la casa del Padre con una muerte tranquila y santa en el convento de los santos Juan y Pablo en Roma, que luego fue concedido a los pasionistas. Fue beatificado por Pío IX el 1 de mayo de 1853 y canonizado el 29 de junio de 1867. Como les decía hace un momento, ya pronto comenzamos el 22 de noviembre, Dios mediante, el año del jubileo, celebrando 300 años de los pasionistas en el mundo. Así que quisiera culminar con la oración, ¿verdad?, que va a sellar ese comienzo del jubileo. Danos, Padre, el espíritu de tu Hijo, para que podamos renovar nuestra misión y trabajar siempre para la venida de tu reino. Nútenos con el carisma de la pasión, tal como nutriste a nuestro fundador San Pablo de la Cruz. Permítenos testimoniar constantemente la esperanza cristiana, viviendo un estilo de vida sencillo, con alegría y en vínculo fraternal, que nuestra misión sea siempre solidaria con aquellos que hoy llevan su cruz. Que podamos redescubrir la audacia de los santos mientras sostenemos y proclamamos la dignidad de cada persona. Danos la sabiduría
para comprender los signos de nuestro tiempo y especialmente los que vemos en los deseos y preguntas de los jóvenes. Padre, inspíranos con palabras y acciones de esperanza vivificadora para que podamos abrazar el futuro y todo lo que has preparado para nuestra congregación y para el mundo entero. Y como decía San Pablo de la Cruz, esta frase con la que muchas veces nos encontramos la familia pasionista y nos saludamos, que la pasión de nuestro Señor Jesucristo esté grabada en nuestros corazones. Queridos hermanos y hermanas, reconociendo la misericordia de Dios y su escucha a nuestros problemas, nuestras situaciones, oramos por todas nuestras necesidades y las necesidades de nuestra Santa Madre, la Iglesia. Por el Papa y todos los obispos, para que profundicen atenta y fielmente el mensaje de Jesucristo y con docilidad al Espíritu y la verdad conduzca al pueblo de Dios por caminos de diálogo, comunión y amor. Roguemos al Señor. Por nuestra sociedad, para que la vida y el mensaje de Jesucristo, muerto y resucitado, transforme sus estructuras, destierre de ellas el egoísmo y haga que todos vivamos como hermanos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que ponen su esperanza en las cosas pasajeras y caducas de este mundo, por los que viven aferrados egoístamente a su codicia, para que descubran que estamos de camino hacia el cielo, donde están los bienes eternos, y los busquen con desprendimiento y espíritu de justicia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros y por todos los cristianos, para que poniendo nuestra confianza en Dios, seamos felices con lo que tenemos y trabajemos para alcanzar los bienes eternos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes y diáconos y por Altagracia de Jesús Sánchez, Elsie Valentín Ortiz, Miguel A. Colón Berríos, Iris N. Valentín Ortiz, la niña Rociasmar Barrios, Raúl Fraguada, Lidia Santiago, Elmín Figueroa, Luz Vázquez, Mario Loaiza, María Selene Torres, José Rosario y las hijas de la Pasión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos y por Juan Pagán Navarro, Iris Aurora Garcet Colón, Luz M. Gutiérrez Rodríguez, Enrique Rolón, Juanita Alvarado Vázquez, Tomás José Binet Mieses, Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, Tomás Sanabria, Pedro Báez Díaz, Juanita González Cortés, Benigna Ortiz, Rafael Mata, Andrés Matos Cid, Severino Soto, Goyita Rosa Vázquez, Carmen Rodríguez Hernández, Isabel Marrero, Pablo Vázquez, Claudia Betancourt, Mario Leonardo, Francisco Rosario, por todos los sacerdotes y religiosas pasionistas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y en acción de gracia por el segundo aniversario de vida sacerdotal de Padre Javier Montalvo y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre de bondad y misericordia, estas inquietudes y necesidades que en tus manos encomendamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todo lo poco que soy, yo te lo ofrezco. Todo el vacío que soy,
que no dijo mi lengua. Los besos que yo dejé se me murieran. Todo el amor que manché con mi egoísmo. Todo lo que pude ser y que no he sido. Lo que pude salvar y se ha perdido. Lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso, acepta nuestra ofrenda en esta memoria de San Pablo de la Cruz y concédenos expresar en la vida el misterio de la pasión de tu Hijo que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Al recordar a los santos que se consagraron a Cristo por el reino de los cielos, celebramos tu admirable providencia. Por ella la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Santo, 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 santo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Pablo de la Cruz y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todas tus hijas e hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos, familiares difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Llenos de alegría porque somos hijos e hijas de Dios, oramos con confianza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es El reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe viva de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y compartimos un abrazo de lejito, pero lo compartimos. La paz del Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, la paz, la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los llamados a esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti.
Abraza la cruz. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Oremos. Dios nuestro, que en San Pablo de la Cruz manifestaste admirablemente el misterio de la cruz, concédenos por tu bondad que, fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos fielmente unidos a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación de toda la humanidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, antes de la bendición final, agradecer de todo corazón esta oportunidad que nos ha dado el Canal 13, el canal de la familia, para celebrar esta fiesta de nuestro fundador. Gracias también la presencia del padre Javier Montalvo, las hermanas pasionistas, tanto de la Piedad como las hijas de la Pasión en Santa Gema. Y queremos también enviar un saludo caluroso a toda nuestra provincia, que se titula también San Pablo de la Cruz, en el este de Estados Unidos, especialmente a nuestros jóvenes en formación y también a las parroquias nuestras. Nuestra Señora de la Piedad. No pudieron estar con nosotros el padre Carlos y el padre Jesús Echandía, pero les mandamos nuestro saludo y a toda la comunidad de La Piedad, y claro está también a la comunidad de la parroquia Santuario Santa Gema Galgani. Y también queremos simplemente recordar los pueblos de San Sebastián y Lares, que fueron pueblos donde hicimos presencia muchos años. Un caluroso también saludo y un abrazo a todos ustedes. Dios los cuide y los bendiga. Vamos a tener la bendición final con las reliquias de San Pablo de la Cruz. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios siempre es rico en amor y misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Glorifiquemos al Señor con nuestras vidas. Vayamos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Me mandas que cante con toda mi voz, no sé cómo cantar.